Bien, amigos, seguimos entrevistando a los candidatos a senador del Distrito Nacional por los principales partidos. Y hoy nos place recibir a Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista, postulado por la alianza que encabeza la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, bueno, una alianza de varios partidos. Y al dar los buenos días a Vinicio, debemos señalar que estas entrevistas las concebimos para que los candidatos planteen sus propuestas. Sin embargo, Vinicio viene hoy en un momento caliente porque mañana hay una audiencia en el Tribunal Superior Electoral en la que él ha pedido citar al presidente Danilo Medina y el Tribunal Superior Electoral ha autorizado que sí, que se cite a Danilo Medina. De manera que le vamos a pedir que tratemos eso, pero también dejemos espacio, que nunca es demasiado el espacio, para que plantee algunas de sus propuestas. Muy buenos días, Vinicio. Muy buenos días, Uchi. Buenos días, Amelia. Buenos días al pueblo dominicano. Sí, como bien apuntas, mañana a las 9 de la mañana, el Tribunal Superior Electoral ha fijado una audiencia de extrema urgencia que hemos interpuesto un amparo, y en el caso mío particular, como candidato a senador postulado por 7 partidos ante el TCE, en virtud de que se están violando mis derechos constitucionales. Y no solo mis derechos constitucionales, sino la de todos los candidatos congresionales y presidenciales y al mismo tiempo de la ciudadanía. Puesto que la prórroga, la extensión de prórroga del presidente Medina, la última, es una medida, un estado de excepción que restringe de manera muy perniciosa mis derechos fundamentales. En este momento estamos apenas 18 días de unas elecciones y yo le estoy diciendo al tribunal competente, que es el electoral, como candidato, mire, a mí hay un presidente que me está restringiendo indebidamente mi libertad de tránsito hasta las 8 de la noche con un toque de queda, mi libertad de reunión, un presidente que me puede intervenir los teléfonos cuando él quiera sin orden judicial, que me puede allanar cuando él quiera y meterme preso a mí o a cualquier candidato en el proceso electoral sin hablar con un juez, con un suprapoder que es tan grave que la propia ley que regula estos estados de excepción obliga al Estado dominicano a notificarle a la OEA y a la ONU cuando hay un estado de excepción. ¿Por qué? Porque los pactos internacionales que hemos suscrito pues, protegen los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales que están siendo restringidos. En este caso también nos plantea a los candidatos opositores una gran desventaja, porque en la medida en que se nos coarta con un horario tope a las 8 de la noche, están los videos en las redes sociales de que el gobierno usa las noches para el plan social de la presidencia, metido en política, y los candidatos oficialistas, tanto presidencial como congresional, para tocar las casas de los dominicanos más pobres y llevarle alimentos y llevarle otro tipo de dádivas con fines políticos. Es decir, que también rompe el equilibrio normal, sobre todo en un trecho final de esta campaña, rompe la equidad fundamental que tiene que tener un proceso electoral. Y nosotros estamos confiados de que el TCE pueda darnos ese amparo y decirle al presidente Medina, usted no puede, bajo ningún concepto, restringir los derechos de los candidatos a reunirse, a libre tránsito y a todos estos derechos que usted ha restringido. Está citado el presidente, ayer lo citamos ayer tarde, Ángel López es, junto con mi hermano Juárez, mis abogados, y se procedió a la cita en el Palacio Nacional con un notario público, porque ellos no admiten algo así. El presidente de la República, que es de donde emana el acto que estamos diciendo que nos vulnera los derechos, está citado para la audiencia también.
Vinicio, ese estado de emergencia no estaría justificado con la situación actual, la crisis del coronavirus, sobre todo tomando en cuenta que no es una situación excepcional de la República Dominicana, sino que a nivel internacional hemos visto cómo la pandemia ha tenido un curso muy particular, países que han abierto su economía, en algunos casos han tenido que echar hacia atrás, y justo anoche Gustavo Montalvo anunciaba que el gobierno había decidido no iniciar la fase 3, que digamos era la fase donde probablemente más apertura iba a haber antes de la apertura total. Ese anuncio de anoche indicaría que nos mantenemos en fase 2. Quisiera su opinión al respecto. Mira, Danilo Medina y su grupo ha querido manipular esta crisis con fines políticos. Ellos calcularon que el país iba a estar frío electoralmente hablando. Iba a estar junio, iba a ser un mes de que no hubiera activismo y ellos imponerse con la política del asistencialismo. ¿Qué están viendo ellos? Que en las actividades políticas normales el país está en elecciones. Esa es la verdad. El país ahora está en elecciones protegiendo. Yo estoy en los barrios, yo he recorrido más de 14 barrios populares, en todos los callejones que hay, en todas las casas, todo el mundo tiene su mascarilla. La gente ha adquirido conciencia. Y evidentemente ellos, ante el desplome que tienen en las últimas encuestas, quieren dos cosas. Y eso es bueno que el país esté claro en esto. O forzar una gran abstención, metiéndole miedo a la población, para que la población, sobre todo la clase media, no vaya a votar, o en último caso, si ve que tienen perdido irremisiblemente el proceso electoral, frustrarlo. Y eso yo lo dije anoche en mi cuenta de Twitter. Tengo informaciones concretas de que el presidente Danilo Medina está barajando la idea de suspender las elecciones, cogiendo como pretexto un rebrote importante del COVID-19 en la República Dominicana, porque ellos están desesperados con la idea de que su poder termina. Ellos vieron el cacerolazo del sábado, no le ha valido todas las trampas que han querido hacer a nivel de encuesta. El país tiene un estado ya de hartazgo que va a votar en contra del gobierno y ellos no quieren salir del gobierno, esa es la verdad. Y van a echarle mano a este expediente del COVID en esos dos sentidos. O una alta tensión forzada o frustrar las elecciones. En eso nadie le quepa duda de que ellos están en esa situación, porque para ellos perder el poder significa mucho más que perder unas elecciones. Son 8 años. ¿Qué significa? De 8 años de saqueo, y ellos no quieren rendir cuenta, y eso es lo que tienen ellos en juego el 5 de julio. Ya, bueno, entonces el presidente tiene que comparecer a esa audiencia mañana. Él puede comparecer si quisiera, ojalá lo hiciera, pero sabemos que no lo va a hacer. Va a ser virtual, pero me imagino que va a designar al consultor jurídico o a su abogado, al que entienda, para que lo represente. Pero la figura emplazada es él, porque el decreto que ordena este estado de excepción es del presidente. Igualmente, cosa que vamos a suscitar, los derechos fundamentales, según el artículo 112 de la Constitución, se restringen con 2/3 partes de las cámaras. Porque se supone que es un hecho extremo, cuando tú le vas a suprimir los derechos a la ciudadanía, derechos tan importantes como el de la prisión, como el de la habeas corpus, se supone que los poderes públicos se requieren el más alto grado de consenso. El artículo 112, que lo establece para las leyes orgánicas, establece que cuando hay restricción de derechos fundamentales, se necesita 2/3 partes de la votación en las cámaras, por lo que también la votación de mayoría simple para la resolución que le da la autorización del Congreso, entendemos que también viola la Constitución de la República. Bueno, quisiera que pasáramos un partido aliado. Algo más, Amelia, brevemente. Un partido aliado de ustedes, la Fuerza del Pueblo,
solicitó ayer medidas cautelares contra el IDOSA y Aeroambulancia, alegando que estas empresas privadas son receptoras de fondos públicos con los cuales están haciendo campaña electoral. ¿Qué asidero legal, brevemente, qué asidero legal tiene ese recurso? Yo considero el IDOSA un cuerpo de delito. Yo conocí a Gonzalo Castillo como tesorero recaudador del presidente Medina en el 12. Yo estaba muy cerca del presidente Medina, en ese momento candidato, y era una empresa pequeña, varios helicópteros, jamás en la vida la fortuna multimillonaria que tiene y el patrimonio que tiene hoy Gonzalo Castillo y el IDOSA. Y eso es parte del problema político que tenemos, que el mismo Gonzalo Castillo es candidato, pero candidato también al banquillo, porque ellos saben que perdidos tienen todos esos expedientes impunes que la sociedad va a requerir que sean investigados y que ellos han logrado contener. Evidentemente considero correcto lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo, pero para mí no es un secreto de que el IDOSA es cuerpo de delito. ¿Cómo puede y lo peor, extrañarle a la sociedad ese patrimonio? Gonzalo Castillo exhibe esos jets como una proeza, jets que valen decenas de millones de dólares, que él no tiene la más remota posibilidad de justificar un patrimonio así. Sin embargo, lo usa como parte de una especie de proeza que ha logrado el hijo del barbero, y queriéndole darle de ejemplo a los jóvenes dominicanos de que la superación es esa, y no es verdad. Él es un antivalor, y no lo digo por cuestiones personales, porque quiero decir que nunca he tenido problemas personales, todo lo contrario. Él ha sido siempre cordial con nosotros y nunca hemos tenido dificultades personales, pero él es un individuo que es el ejemplo de lo que no debe ser la política dominicana. Un individuo que se acerca a un presidente y en base a tener esa cercanía y a recaudarle fondos, hace un patrimonio multimillonario, pero no se queda con que yo quiero estar impune, no. Es que me lo quieren dejar presidente de la República. Es una cosa insólita lo que ha hecho el presidente Danilo Medina, porque ni siquiera le dio la antorcha, vamos a decir, a un miembro de su partido con mérito. Una persona que no tiene ninguna capacidad. Imagínense que de lo menos que dijo ayer que la República Dominicana tenía de fundada 500 años. No tiene la más mínima visión de lo que es esta nación. Simplemente Danilo quiere dejar un títere, tipo Trujillo. Una de que este hombre no sabe nada, pero yo voy a seguir gobernando a través de él. Y esa es la situación que está. Como eso no se le está dando, ese plan, ahora está pensando a ver cómo sabotea las elecciones. Vinicio, la Fuerza Nacional Progresista no es un partido nuevo, es un partido que tiene ya muchos años, tiene una tradición y figuras que podemos identificar, entre ellas usted, pero es una organización política que hasta hace muy poco estuvo aliada al Partido de la Liberación Dominicana y rompe con el PLD en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué ha dificultado que la Fuerza Nacional Progresista cree su propia estructura y tenga su propio candidato presidencial? ¿Y por qué se le ve y en algunos momentos se le ha tildado como un partido que ha aprovechado momentos políticos precisamente para mantenerse cercano al poder? No, todo lo contrario. Mi padre, desde que fundó la Fuerza Nacional Progresista, siempre dijo que su misión, la del partido, era ser una fuerza de testimonio, que iba a ser un partido que no podía desarrollarse por el tema de los recursos como una institución grande, pero que iba a fijar posiciones públicas trascendentales en la vida nacional. Y así ha sido. Mi padre nunca ha estado atrás de cargos. Si nosotros hubiéramos estado detrás de cargos públicos, como está el 95% de la fauna política dominicana, estuviéramos al lado de Danilo Medina. Porque tengo que decirlo, ese rompimiento fue una renuncia nuestra por defender precisamente lo que le dijimos a Danilo hace 4 años. Se está viendo ahora.
¿Qué le dijimos al presidente Medina cuando intentó la reelección, después de haber pasado 20 años jurando de ella? Presidente, si usted quiere un proceso de reforma constitucional, vamos a consultarle al pueblo, vamos a un referéndum. No se meta a comprar la reforma constitucional con el dinero de Odebrecht. Se lo dijimos, porque al final usted va a terminar de la peor manera. El presidente Medina no nos hizo caso y el tiempo no está dando la razón. Si el presidente Medina no hubiera intentado reelegirse en el 15 o no hubiera comprado el Congreso, hoy muy posiblemente fuera el candidato a volver de su partido unido a menos de 3 o 4 años. Y los grandes escándalos del gobierno y la metástasis que ha hecho la corrupción en su gobierno en este periodo no hubiera ocurrido. Es decir, la Fuerza Nacional Progresista, si hay y lo podemos decir no quiero lucir tanto, es el único partido en este país que ha renunciado a ministerios, a direcciones generales, a despacho en palacio, por defender sus posiciones. Y ese es nuestro norte. En esta oportunidad, yo fui candidato a senador hace 4 años, fui en mi partido minoritario solo, saqué en un tercer lugar un 4% de los votos de los capitaleños, cuando había incluso arrastre de los diputados a los senadores. En esta oportunidad me apoyan 7 partidos y no hay arrastre. Es decir, en las últimas encuestas estamos muy cercanos, empate prácticamente, con la diputada Farideh Raful, disputando lo de la senaduría de la capital. Y el pueblo decidirá libremente si me escoge o no. Yo simplemente estoy planteando nuestras posiciones, que son las de siempre, porque no son posiciones nuevas en términos ideológicos y en temas fundamentales de la lucha política. Y obviamente tenemos propuestas importantes que hacer nuevas allá a lo que hemos planteado anteriormente. Aunque hay quien entiende que es que con Leonel le iba mejor que con Danilo. Al revés, para que tú veas, tú sabes lo que me decía José Ramón Peralta a mí, mi amigo desde muchacho. Nosotros le hemos dado más a ustedes, Danilo, que Leonel en cargos públicos. Pelegrín fue ministro de Energía y Minas. Mi papá, todas las funciones que tenía con Leonel las tenía con Danilo. José Ricardo era director de migración. Incluso Danilo no quería aceptarle la renuncia a ninguno de ellos. A nosotros no nos mueve eso, jamás, es al revés. Los riesgos que asumimos cuando rompimos con Danilo fueron inmensos, porque tú sabes que esto es un país de oportunistas. Y cuando tú te separas de un gobierno y lo enfrentas, viene obviamente el oportunismo hace su entrada de todas las durezas que ese camino duro impone. Y en este caso, Leonel Fernández apoyó a Danilo en el 15, en el 16. Y nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo con Leonel Fernández, quedarnos con Danilo. No lo hicimos, porque defendemos principios. Yo puedo estar equivocado en un tema, o cegado, o apasionado, pero defendemos lo que creemos con firmeza, y ese es nuestro norte. Vamos a ver, porque necesitamos escuchar tus propuestas legislativas. ¿Cuáles son los fundamentos de esas propuestas? Y sobre todo, si entre ellas figura alguna forma de alcanzar la independencia de la justicia desaparecida hace tiempo. Mira, Uchi, yo te he visto que tú has insistido de forma correcta en el tema de la independencia judicial y del Ministerio Público. El problema aquí es, y he visto la propuesta de mi amigo Luis Abinader, de quien soy amigo personal desde muchacho. La independencia, por ejemplo, del Ministerio Público, del Procurador General, solo se puede lograr con una reforma constitucional, desde el punto de vista jurídico, porque es el presidente el que designa al Procurador General, conforme a la Constitución. Eso no se puede obviar y no es inamovible.
Es decir, que ahí es que viene la dependencia mayor, que el lapicero puede de un presidente destituir un ministro de justicia o un procurador general en cualquier momento. Yo estimo que en principio el gobierno que venga, sea Leonel, a quien yo estoy apoyando, o sea Luis Abinader, creo que la presidencia está en uno de ellos dos, debe iniciar ese proceso designando una persona que no tenga vínculos partidaristas con ninguno de los partidos. En este caso, me he permitido el atrevimiento, porque yo no he hablado con la magistrada nunca de esto, pero yo como hombre público puedo hacer esa sugerencia, que la magistrada Miriam Germán sería una excelente procuradora general de la República. Óyeme, 100% de acuerdo. Correcto. Ahora, cuando se plantee la reforma a futuro, creo que una de las metas es buscar una persona que tenga el consenso mayor de la sociedad y que una vez se designe tenga inamovilidad. La inamovilidad es un arma de doble filo, porque si acertamos está correctísimo, pero si es malo o es alguien que no cumple con las expectativas de la sociedad, también es un problema. Por eso siempre va a haber ese peligro, que no salga como la gente expresó, pero hay que buscar un consenso mezclando la designación del presidencial con la aprobación del Congreso. Yo sugiero que podríamos hacer una terna de 3 y que el Congreso pueda aprobarlo con mayoría calificada, de forma tal de que haya una situación de mayor consenso en la figura del Procurador General. Ese en cuanto al Ministerio Público. En cuanto al tema judicial, evidentemente que Danilo designó a nuestro amigo Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, pensando en lo que le dijo el juez de instrucción, que le dijo, si usted tiene que venir aquí después que usted sea presidente, pues tener un amigo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso es un poder político que él tenía, que nosotros desde el punto de vista formal no podemos criticárselo. El presidente entendió que debía tener una persona amiga dirigiendo el poder judicial. Hay que ver ahora qué va a ocurrir en el futuro cuando se produzcan expedientes contra funcionarios de este gobierno, que seguro vendrán después de la derrota del 5 de julio. ¿Cuál es el comportamiento del sistema judicial? Pues, tus propuestas. Bueno, las propuestas mías fundamentales son en varios puntos. Estoy proponiendo que el Internet sea libre y un bien universal para el pueblo dominicano. Y empezando por quitarle los impuestos al pago del Internet. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la población que no tiene el acceso libre al Internet. Y todos estamos viendo, incluyendo esta crisis, no ha servido para eso. La importancia que tiene como bien universal el Internet. Incluso fomentar el teletrabajo, que ya en países de Sudamérica eso van bien adelantado, de personas que puedan desde sus hogares rendir su trabajo por esta vía a sus empresas. Creo que ese es un elemento que va a impactar grandemente, sobre todo en la juventud pobre que no está conectada con los conocimientos y la revolución cultural y de conocimiento que hay en el mundo entero. Ese es un elemento que yo quiero promover. El tema de la seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto de que tenemos un código procesal penal que protege al delincuente y desprotege a la víctima. Yo tengo reformas específicas, sobre todo con el tema de la reincidencia. El 80% de los casos de crímenes que se cometen en el país lo cometen personas reincidentes que tienen 8, 10 y hasta 12 expedientes abiertos. ¿Cuál es el problema? Que aquí no hay juzgamiento definitivo. Si te vas a la fiscalía y averigua, hay más de 30.000, 40.000 casos declarados rebeldes.
porque un individuo que comete un crimen, le dan una medida de coerción económica, no vuelve a la justicia más nunca. Y como no hay un aparato para salir a buscar los presos, eso se queda archivado, el tribunal lo declara rebelde y eso se quedó ahí. Ese individuo vuelve otra vez a lo mismo que ha hecho siempre, a cometer crímenes, a cometer atracos. Yo estoy en los barrios y yo le puedo decir, y eso el gobierno dejó de contabilizar los atracos en los barrios. Lo que las madres me dicen desesperadas, uno de sus elementos fundamentales es precisamente la indefensión en que están, porque ni siquiera pueden ir a poner querella a una fiscalía barrial. No tienen dinero para abogados, mientras el infractor lo tiene. Y además no tienen la posibilidad de seguir el caso después, 1 o 2 años, cuando el individuo que le ha atracado o que le ha matado a un pariente está en el barrio suelto. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Nada, prácticamente. Y entonces se queda esto como una especie de selva. Quiero también el tema del muro fronterizo, el polémico muro. Ustedes saben que fue mi primera iniciativa cuando fui diputado. Creo que el muro, no quiero un muro en la frontera de separación, de segregación, ni de odio, ni nada de eso. Yo quiero un muro de buen vecino, un muro de control, un muro de orden, que incluso le puede servir a Haití para organizar sus aduanas, porque Haití nunca será Estado si no tiene ingresos de aduana, que es lo único que puede recaudar, porque no tiene impuestos sobre la renta para a quién cobrarle impuestos. Entonces, sus únicos ingresos oficiales pueden ser, o obligatoriamente tienen que ser aduaneros, y la frontera nuestra también es una fuente de gran contrabando. Creo que el muro fronterizo, acompañado de una política de desarrollo en la frontera, que no hacemos nada con tener el muro físico si no hay las condiciones para que el dominicano permanezca en las provincias fronterizas para un trabajo digno. ¿Qué nosotros planteamos? El 80-20, que se cumpla el 80% para empleo dominicano y un 20% extranjero. Penalizar a los funcionarios, y eso es un proyecto que lo voy a retomar porque lo hice cuando fui diputado, penalizar a los funcionarios que en las obras públicas tengan que respetar la mano de obra dominicana, el 80-20, porque estoy consciente de que el Estado es el primer violador del tema de la mano de obra ilegal, y evidentemente que contra esto hay que accionar desde el punto de vista legal. Tengo una firme posición de defensa de los valores cristianos que están protegidos en la Constitución. Todo el mundo sabe que uno de los primeros pleitos que yo tuve con Danilo Medina, siendo su amigo y aliado todavía antes de pelear en el 14, fue cuando él intentó y vetó el Código Penal para legalizar el aborto en 3 causales. Vinicio, pasamos ya el tiempo y tenemos una entrevista con el director de elecciones. Perfecto. Quiero una pregunta al director de elecciones, que yo creo que me excusa que yo te sugiera, pero es una preocupación del país. Es increíble que a 18 días de las elecciones, habiendo sido el centro de informática de la Junta, el centro de una acusación internacional de la OEA, de que fue culpable su torpeza, su negligencia, de la frustración de las elecciones de febrero, que todavía hoy esté sin director ese vital centro e intacto su personal, porque eso nos crea mucha preocupación a todos los candidatos y al país. Bien, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Ya después de las elecciones te volvemos a invitar. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con el director de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez.